Alejandro Miranda presenta Líderes Ocultos, el podcast. Comenzamos. Muy bien, queridos amigos, estamos en el podcast de Líderes Ocultos y el día de hoy estoy muy contento porque tengo un gran amigo aquí como invitado. Les quiero presentar al gran Carlos Zambrano. Bueno, Carlos, además de coincidir en la vida en partes de estudio de desarrollo humano en la Fundación Napoleón Hill, pues es obviamente certificado por la Fundación Napoleón Hill, que dicho sea de paso es el mayor referente en desarrollo humano, creo yo, en la historia de la humanidad. Además es egresado del sistema de coaching de Zig Ziglar. Carlos ha estudiado por muchos años a todos los grandes referentes del desarrollo humano, a Dale Carnegie, a Norman Vincent Peale, a Stephen Covey, a Earl Nightingale y muchos otros. Esto lo ha convertido en un coach de vida y un coach de propósito de vida. Además, Carlos tiene 15 años de experiencia en la medicina del sueño, que es un tema del que vamos a hablar y profundizar para que nos explique de qué va todo esto. Carlos es venezolano, radicado en Estados Unidos, es tecnólogo polisonografista, especialista en medicina del sueño, pero más que eso, Carlos es un comprometido con la excelencia personal, es un líder inspirador y tengo el privilegio de decir que es mi amigo. Muchas gracias, Carlos, por estar hoy aquí, por darnos un poquito de tu tiempo y coincidir en esta charla en la que buscamos aprender de ti y todo lo que puedas compartir con nuestro auditorio. Gracias, Alejandro. Muy complacido de estar aquí y poder compartir este espacio contigo y con toda tu audiencia. Lo primero que quisiera preguntarte, Carlos, es ¿por qué sumergirte en el mundo del desarrollo humano? ¿A partir de dónde surge esta necesidad en ti de empezar a leer estos grandes maestros? ¿Por qué esa necesidad de crecer, de aprender, de explorar, de indagar más? ¿De dónde surge eso y cuándo sucedió? Bueno, Alejandro, esto comenzó muy temprano en mi vida y una de las razones fue porque tuve una influencia de mi abuelo. Mi abuelo es un veterano de guerra norteamericano de la Fuerza Aérea. Y siempre que estábamos conversando, siempre él hacía comentarios y nombraba a Earl Nightingale, que tenía unas grabaciones que él estaba escuchando constantemente. Y él fue una de las influencias en mi vida que me hizo a mí buscar y estudiar a estas personas. Entonces, obviamente, en uno de los procesos donde estaba yo curioseando y tenía yo 17, 18 años, me topé con el libro de Think and Grow Rich, Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Y empecé a ver como un thread. Estaba todo interconectado, lo que Vincent Peale estaba comentando, lo que hacía Earl Nightingale, Andrew Carnegie, Napoleon Hill. Y entonces empecé a leer mucho sobre los temas. Me acuerdo que inclusive leí Og Mandino, el vendedor más grande del mundo. Y entonces empecé a darme cuenta que estos no son libros nada más para leerlos una vez y ya. No, estos se convierten en manuales de estudio. Y una de las cosas que, por ejemplo, me fascinaba del libro de Og Mandino era que la gente lo leía los 10 papiros, pero no leyó la parte donde tenías que leer los 10 papiros 30 días seguidos. Entonces, cuando tú empiezas a hacer la acción, cuando empiezas a tomar la acción, empiezas a notar cambios en ti y se te ponen semillitas. Entonces, en esa época, cuando yo tengo esa edad, empiezan a salir otros líderes como Anthony Robbins, como Maxwell, como Stephen Covey, y empiezo yo también a estudiar estas cosas y veo que hay similitudes. Pero yo no estaba tomando las acciones. Hasta que empecé otra vez desde cero con el libro de Napoleon Hill, Think and Grow Rich, y creé un propósito. Y una de las primeras cosas que hice fue, estando en Venezuela, era decir, mira, para tal fecha, yo debería ya tener mi propio negocio y ser millonario. Y trabajando en pro de eso. Y lo logré mucho antes de lo que yo pensaba. Y tuve los negocios mucho antes de lo que yo pensaba y vi que todo estaba funcionando. Obviamente, como todo en la vida, llega un momento donde yo empecé a procrastinar,
y dejé a un lado los estudios, me empecé a ocupar de otras cosas de la vida y me veo que tengo que salir de mi país y venir a los Estados Unidos y empezar de cero. Y después de buscar esta carrera, esta profesión en la que yo trabajo, empiezo otra vez, bueno, mira, tengo que empezar a reconstruir mi vida, tengo que empezar desde cero, voy a empezar a hacerlo como lo hice allá en Venezuela, y lo que hice fue agarré mi copia de Think and Grow Rich, empecé otra vez a crear mi propósito principal y empecé a planear todas las cosas y tomar las acciones que me llevan a concluir lo que yo quería, que es el punto donde estamos hoy. Carlos, el punto en el que estás hoy es que has llegado a un nivel en que incluso compartes tu experiencia, tu conocimiento con otras personas. Y te quiero preguntar sobre el propósito. Veo que eres un coach de vida y ayudas a la gente a encontrar un propósito. Cuéntanos un poquito qué es el propósito y por qué desde tu perspectiva la mayoría del mundo, un alto porcentaje de la humanidad, vivimos sin un propósito. Bueno, desde mi perspectiva, desde lo que yo he aprendido, ¿no? Uno primero tiene que saber qué es lo que uno quiere ser, ¿verdad? Entonces, para poder tener las cosas que tú quieres en la vida, tú tienes que saber qué vas a dar a cambio para poder tener esas cosas. Y ahí empiezan los principios de Napoleon Hill. Tú tienes que tener un propósito definido de vida y qué vas a dar a cambio para que tú puedas lograr lo que tú quieres. Entonces, yo aplico algo que tú tienes que primero ser, después tienes que hacer, después tienes que tener para que tú puedas dar y ahí vas creando tu legado. Entonces, ese es el punto de mi vida donde yo estoy ahora. Yo quiero ayudar a las personas a descubrir qué es lo que los motiva, cuál es su propósito principal de vida y construir un legado. Porque el legado, existen dos tipos de legado, Alejandro. Hay un legado que es el legado de la herencia, o sea, lo que le dejamos físicamente a nuestra familia. Le dejamos propiedades, le dejamos acciones, le dejamos negocio, dinerito guardado en un sitio. Pero hay un legado que es más profundo, que es lo que le dejas en la mente. Es esa semillita que tú le dejas en la mente, donde tú le has enseñado principios correctos, donde le has enseñado lo que quiere decir el sacrificio, lo que es ir la segunda milla, lo que es poder aplicar muchas de las herramientas que aprendemos a lo largo de nuestro entrenamiento y estudiando la filosofía de Dr. Hill. Y cómo podemos aplicar estas cosas en nuestra vida. Creo que eso es lo que más impacto da. Entonces, veo con mucha preocupación que tenemos ahora una generación de personas que quieren cosas automáticas, lo que es el instant gratification, o sea, la gente quiere tener las cosas ya, quiero tener el resultado ya, están buscando la fórmula. Entonces, hay una cantidad de personas afuera que también se aprovechan de esas situaciones porque lamentablemente hay gente que está ofreciendo programas o está ofreciendo cosas que no tienen un mayor impacto y lo que están es económicamente abusando de esta gente. Y lo veo con mucha preocupación, pero lo que más me preocupa es que tenemos ahora una generación digital donde cree que todo se va a dar de la noche a la mañana, que la riqueza es instantánea, que no se va a requerir mucho sacrificio, o sea, donde hay gente que dice, bueno, trabaja una sola hora de la semana y ves cómo te vas a volver millonario, cosa que veo que es muy difícil, no es que algunas personas no lo hayan logrado, pero creo que necesitamos empezar a enseñarle a las personas que para poder lograr cosas en la vida, la manera más rápida es sustituir un hábito malo por un hábito bueno. Y lo que quiero es ayudar a la gente a descubrir qué es lo que ellos quieren para su vida y qué es lo que están dispuestos a dar a cambio y el plan para que lo puedan poner en práctica para que a lo largo de un cierto determinado tiempo ellos puedan lograr lo que ellos quieren, que es construir un legado para ellos y para su propia familia. Carlos, hablas de ser, hacer y tener.
¿no hemos acaso equivocado el significado de este paradigma? En lugar de enfocarnos en ser, parece que actualmente la sociedad moderna está enfocada primero en tener, y porque creemos que teniendo es como finalmente logramos ser. Entonces creo que hemos invertido esta ecuación, por llamarlo así. ¿Y crees tú que nos estamos olvidando de primero aprender a ser, o recordar ser, o simplemente ser? Es correcto, Alejandro, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Lo que pasa es que, otra vez, vivimos en una generación donde se asocian ciertas cosas. O sea, por decirte, se asocia tener el mejor carro, se asocia que le estás dando la vuelta al mundo, se asocia tener las mejores marcas de ropa con el tener el éxito, o con que ya lograste conquistar las cosas que tú quieres en tu vida. Entonces prefieren tener las cosas primero y después ser. Entonces tú de repente ves una persona que no, y ojo, no estoy criticando a nadie, cualquiera puede hacer la manera su éxito como quiere, pero si hay algo que he aprendido es que a medida que tú vas avanzando en la vida y tú vas subiendo la escalera del éxito, en la parte superior hay muy poca gente, porque no todo el mundo llega y se sostiene. Porque ¿qué es lo que pasa? Hay historias que están atrás. O sea, una persona que de repente te está diciendo, bueno, mira, ya lo logré, haz lo que yo hice y entonces te vas a comprar el Lamborghini. Ok, ¿y cómo lo hiciste? O sea, ¿qué pasos tuviste? ¿Quién eres como persona? O sea, y ojo, no estoy diciendo tampoco que la persona tiene que tener una educación académica universitaria y que tiene que ser un cum laude, un summa cum laude, y que la persona tiene que sacrificarse 40 años. No, sino que lo que pasa es que la gente está queriendo tener primero el éxito y después se da cuenta de que mi vida está vacía. Porque ¿de qué me sirve a mí tener un carro de alta velocidad de lujo si no tengo a dónde llevarlo? Entonces te empiezan a asociar, oye, tienes que tener la casa de lujo en la playa, tienes que tener el carro de lujo, tienes que tener la comida de lujo, tienes que tener la ropa de lujo. Y cuando tú vienes a ver, es una persona joven que lo que te está ofreciendo es un producto digital donde de repente tú lo dejas conversar un poco, te vas dando cuenta que son personas que lo que han es hecho tener el primero y no hay un propósito. O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Qué pasa después de que tengo el Lamborghini? ¿Qué pasa después de que compré la casa de los 3, 40 o 50 millones de dólares? ¿Qué pasa después de que yo ya, bueno, mira, como está pasando mucho, bueno, monté un negocio en Dubái. Ajá, tú montaste un negocio en Dubái, pero ¿dónde estás viviendo? ¿Estás viviendo aquí? ¿Estás viviendo allá? O sea, ¿cuál es tu vida? ¿Qué es tu vida diaria? ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu ser humano? O sea, ¿te acuestas tú a dormir tranquilo todas las noches o te estás acostando a dormir preocupado porque tienes que pagar la letra del Lamborghini? Eres una persona que tienes salud y tranquilidad mental donde tú puedas decir que todo lo que hiciste, lo hiciste en bien. Eres una persona que puedes dar, porque esa es la otra cosa. Mucha gente yo tengo, pero ¿qué estoy dando? ¿Qué doy a cambio? ¿Qué le dejo yo al mundo? ¿Qué cosas comparto yo con la gente para que la gente pueda descubrir y pueda llegar a hacer eso? Y ojo, no todo el mundo puede hacer lo mismo. No todo el mundo puede ser millonario. No todo el mundo puede tener todos los mejores carros del mundo. No todo el mundo puede tener eso. Pero tú puedes de repente ser muy tranquilo con muy poco. Tú de repente puedes tener una casita en un sitio humilde y tú no tienes los problemas que la gente que tiene mucho dinero tiene, porque esa es la otra cosa. O sea, tú puedes tener problemas con dinero y tú puedes tener problemas sin dinero. Es un problema tener dinero y un problema no tener dinero. Pero si tú vas a tener problemas, obviamente es muy bueno tener problemas con un poquito de dinero, porque esa es la otra cosa. Hay veces que, mira, hay gente que lo tienen todo y a la vez no lo tienen nada. Hay gente que está homeless y no lo sabe. Hay gente que está viviendo desde su carro porque vive de un cheque a cheque a cheque. Una cosa pequeña pasa y se le descalabra la vida. Y a veces la diferencia entre el tener la solución al problema son $100, $120. O de repente
500,000 pesos en México, no sé cómo se maneja la moneda allá, pero a veces el coqueteo con la pobreza, y ahí es donde empiezan también las enseñanzas del Dr. Hill, que son los temores a la pobreza. La gente le teme tanto a eso, que a eso es lo que están enfocados. En vez de estar enfocados en cómo ser exitoso, en cómo lograr lo que quieren en la vida, y de repente darte cuenta que tú no necesitas una cantidad exorbitante. Yo escucho muchas veces a la gente, bueno, vuélvete millonario, y hazte millonario, y hazte millonario. No logras hacer 1,000 adicionales, no logras tener 10,000, no logras tener 100,000. ¿Cómo vas a generar 1,000,000 de la noche a la mañana, sea dólares, sea yuan, sea bolívares, sea lo que sea? Si no has logrado hacer algo pequeño, ¿cómo vas a tener algo grande? Y obviamente quieren tenerlo grande. Y no está mal. Pero es como tú dices, está invertida la fórmula. ¿Quién tengo que ser? ¿Qué tengo que hacer para después tener? Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Entonces, lo que tú tienes es tu esencia, tu ser humano, lo que tú les estás enseñando a tus hijos. La gente ve a través de uno con una claridad impresionante, y comparto mucho tu idea. Esta fórmula está invertida, y lo que tenemos que ayudar a la gente es a que descubran quiénes son, qué van a hacer para que después puedan tener. Y creo que estamos en como tú bien lo dices, en una oportunidad con estas plataformas de compartir con esta gente estas cosas. Esto me lleva a otro principio del gran Napoleón Hill, Carlos. Se me viene a la mente ahorita que escuchándote hablar, la falta de pensamiento crítico que tenemos como sociedad. Estamos dispuestos a tragarnos, a absorber todo lo que nos dice redes sociales, los medios de comunicación masivos, el marketing, y diseñan de alguna manera nuestra vida, haciéndonos creer lo que debemos ser, sin desarrollar propiamente el pensamiento crítico, que es el quién dice, dónde lo dice, por qué no empiezo primero por mí, por qué no me pregunto las grandes preguntas personales antes de tratar de digerir todo lo que me dice las creencias limitantes sociales, religiosas, incluso educativas, de consumo, porque somos entidades ahí abiertas, que absorbemos todo, pero tenemos que desarrollar el pensamiento crítico para primero basarnos en qué es lo que quiero ser, cuál es mi propósito, por qué estoy aquí y cuál es ese legado del que tú hablas, Carlos, que puedo dejar en el mundo una vez que yo no esté aquí. ¿Qué nos está faltando como sociedad, como humanidad, para tener mayor pensamiento crítico en todo lo que estamos dispuestos a hacer, a crear, a lograr y al final tener, pero no invirtiéndolo no, al principio como mencionábamos? ¿Qué piensas de esto, Carlos? Bueno, es que está clarito lo que estás diciendo. La gente no piensa, la gente estamos como en automático, o sea, vemos que estamos como... lo primero que la persona hace en la mañana, la gran mayoría de la gente, lo primero que se levanta en la mañana y agarra el celular, y lo primero que está aprendiendo es Instagram, la noticia, TikTok o cualquier otra cosa. Entonces es como están pendientes de lo que las otras personas están haciendo, lejos de ver que de repente te levantas en la mañana y tienes a tu ser querido al lado. Voltéate, tócalo, dale un beso, un abrazo, gracias por estar conmigo, gracias por compartir la vida conmigo. te pone de rodillas a quien tú le quieras creer o alabar y darle gracias por otro día de vida. No, lo primero que hacen es agarrar el celular y entonces se meten en cualquier red social a ver qué es lo que está pasando y cuál es el chisme, ¿no? Entonces la gente no está pensando. Mira, Alejandro, en estos días estaba leyendo un artículo y salió algo y hicieron un comentario increíble, ¿no? La gente que tiene mucho dinero, la gente que tiene éxito, le están atribuyendo que son las personas que tienen las mejores ideas, y no es cierto. Las personas que tienen las mejores ideas no son las personas que tienen más dinero.
Lo que pasa es que las personas que tienen más dinero han aprendido a pensar y eso es lo que están haciendo. O sea, cuando tú dices que tú vas a hacer algo y tú vas a vender algo, tú estás, primero que nada, estás vendiendo tu tiempo. Y tu tiempo, como dice el dicho, hay mucha gente que dice, bueno, que el tiempo es oro. Bueno, entonces si el tiempo es oro, y como decía Benjamin Franklin, la sustancia de la que está hecha la vida es el tiempo y es lo más valioso que tiene, ¿por qué la estamos desperdiciando? ¿Por qué no tengo yo un plan para mí? O sea, yo me levanto hoy en la mañana y yo tengo un plan donde yo digo, bueno, mira, mi plan es que yo quiero convertirme en una persona independiente donde yo pueda tener mi propio negocio ofreciendo vender golosinas en los mejores sitios posibles. ¿Qué voy a hacer para eso? Lo primero que tengo que tener es el plan para ir a vender la golosina y poder hacer eso. Entonces, para eso tengo que pensar dónde consigo la mejor golosina, cuál es el mejor sitio, tengo que estudiar, tengo que hacer esto. Después tengo que ir al sitio. Mira, yo les tengo una historia. Y eso no, esto es vida real. Esto me pasó a mí en Venezuela. Nosotros, mi esposa y yo, ambos quedamos sin trabajo a la misma vez. Una cosa simultánea, una cosa que fue increíble, ¿no? Estaba embarazada de mi último hijo y nos conseguimos en una situación bien precaria. La única ventaja que nosotros teníamos era que la casa era propia. Esa era la única ventaja. No nos iban a correr de ahí, no íbamos a tener ese problema. Pero había que salir a buscar el día a día. Entonces, unos amigos nos tendieron la mano, unos amigos de la iglesia nos tendieron la mano. Y lo que nos dijeron fue, mira, lo que te podemos ofrecer son estas empanadas. Vende las empanadas, le vas a ganar un poquito. Y con eso vas a subsistir. Entonces empezamos a pensar, bueno, ¿dónde nos vamos a poner? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Cómo voy a salir yo de este atolladero con 3 hijos? O sea, que ya están físicamente aquí, uno en camino, serían 4. ¿Cómo vamos a mantener esta situación? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Y nos pusimos a pensar en esto. Bueno, vamos a salir a vender esta cosa. Y empezamos a prepararnos. Llegamos el día, salimos, montamos la empanadita en el carro y la primera fábrica donde fui a la fábrica de la Ford. Y afuera estaba todo el mundo, estaba tratando de conseguir trabajo. Nosotros llegamos, abrimos la tapa del carro, vamos a vender las empanaditas, vamos a vender la agüita. Se acercaba la gente y nos decía, ¿qué tienen ahí? Bueno, mira, tenemos empanadas. ¿Cuánto cuesta? Bueno, cuesta tanto. Y se metían la mano en el bolsillo y no compraban nada y se iban. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que estábamos en el sitio equivocado. Estábamos tratando de venderle a una persona que tenía un problema quizás igual o mayor que el mío, que era que no tenía un trabajo y estaba buscando cómo sustentar en su casa. Y tenía que tomar la decisión. O gasto este dinero y no puedo regresar a la casa, o cómo. O sea, ¿cómo hago? ¿Qué nos pasó en ese momento? Nada. Tenemos que pensar rápido. Nos movemos de sitio y nos fuimos a otro sitio. Nos fuimos al terminal de autobuses. Y entonces cuando empezamos a llegar al terminal de autobuses, entonces, ok, ya nos estamos manteniendo, estamos llevando un poquito de plata a la casa. ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo consigo yo salir de esta situación? Porque si no me voy a quedar pegado aquí, voy a vender empanadas el resto de mi vida. Y afortunadamente salió una legislación que sacó la alcaldía y cerró la venta de los buhoneros. ¿Qué pasó? Nos tocó otra vez empezar a buscar trabajo y empezar a prepararnos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para ofrecer? ¿Cómo escribimos este currículum? ¿Cómo te vendes tú para tú poder tener un buen trabajo? Y nos dimos cuenta que nosotros queríamos era compartir con nuestros hijos y la única manera de hacer eso era tener un negocio propio. Entonces todos los días pensamos, ¿cómo hacemos esto? Empezamos a hacer el plan, empezamos a hacer eso. Y long story short, nosotros después de 2 años y medio de mucho sacrificio y mucho esfuerzo, logramos montar nuestro pequeño negocio con la ayuda de muchos amigos y después fuimos creciendo poco a poco y entonces éramos los que controlábamos el tiempo. Pero siempre le dedicamos todos los días a repasar el plan, a pensar qué tengo que hacer para que yo pueda mejorar la situación donde estoy, qué tengo que aprender, con quién tengo que hablar, con quién me tengo que relacionar para que ambos podamos tener un beneficio mutuo, para que tú puedas ganar y yo pueda ganar y la ecuación sea ganar-ganar. Y eso se logra solamente pensando. Tú tienes que pensar qué es lo que tú quieres y qué vas a dar a cambio para tener el resultado que tú quieres. Y la bendición empieza cuando tú empiezas a dar
a compartir las cosas que tú tienes para que entonces se te abran otras oportunidades y puedas crecer más. Porque como dije al principio, tú no puedes dar lo que no tienes. Pero como tú te tienes tú, eso es lo mejor que hay para dar. Uno de los principios más impactantes para mí, Carlos, cuando nos sumergimos en este estudio de los principios PMA de Napoleon Hill, para mí fue el de la administración del tiempo. El tiempo y el dinero, pero vamos a detenernos un poquito en el tema del tiempo. Te comento que yo soy maestro universitario, tengo alumnos en sus 20, 21, 22, 23 años y doy clases de logística que tienen una íntima relación con el manejo del tiempo. Y al dar la clase recuerdo al Alejandro Miranda, a mi persona de hace 30, 35 años, cuando era estudiante, que era especialista en perder el tiempo. No hacía nada con los amigos, muchas vagancias, etcétera. ¿Cómo es posible vincular este principio de administración del tiempo, Carlos, con la generación de riqueza, con la realización de un propósito, con tener una vida en equilibrio, con tener una vida más apegada a la importancia del ser y no del tener? ¿Por qué es tan relevante aprender a administrar el tiempo? Tú hablas de que el tiempo es la sustancia de que está hecha la vida. ¿Qué hacer para tener mejor calidad de vida y para desarrollar mejor y vivir este gran principio de administración del tiempo? Bueno, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es una división y es bien sencilla. Vamos a dividir el día en 3 partes y nos va a dar 8 horas. Todo el mundo va a tener las mismas 8 horas de sueño, todo el mundo va a tener las mismas 8 horas de trabajo y todo el mundo va a tener las mismas 8 horas para poder hacer con ese tiempo lo que la persona quiera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos tenemos el mismo calendario, todo el mundo tiene la misma cantidad de horas al día. Entonces, ¿qué hace la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué unos tienen éxito, otros no tienen éxito? ¿Y dónde está para mí el gran desafío? El gran desafío está donde la gente primero sacrifica las horas de sueño. Ahí es donde empieza. O sea, en vez de entender que si tú te dedicas a descansar, y cuando digo descansar, es descansar activo, donde tú puedas acostarte a dormir y tu cuerpo se va a regenerar y te va a ayudar a tener mejor funcionamiento, no tanto fisiomecánico, sino mental, porque mientras tú estás durmiendo, tu cerebro hace un flush y él libera cierta hormona durante la noche y limpia, se drena linfáticamente. Entonces, si eres una persona que no estás durmiendo bien, entonces obviamente no eres una persona que funciona bien al día siguiente. De hecho, la gente que duerme muy poco, por lo general son personas que están irritadas, son personas que tienen problemas, otros desafíos de salud, entonces están más enfocados en el problema de salud que en lo que tienen que estar enfocados. Entonces, las otras 2 tandas de 8 horas, tienes tus 8 horas de trabajo. Hay algunas personas que lamentablemente o porque quieren, tienen que tomar 2 o 3 trabajos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces empiezas a sacrificar ahora tus otras 8 horas de tu tiempo personal o tus 8 horas de sueño, o tocas 2 horas de una o 2 horas de otra para poder salir adelante en tu propósito de vida o tu trabajo. Pero entonces, ya las 8 horas sabemos que tú tienes que acostarte a dormir, pero las 8 horas esas adicionales que ya, y si te dormiste, te levantaste a trabajarte tus 8 horas, esas 8 horas es una vez radica la cosa que no sabemos cómo manejar eso. ¿Por qué? Porque, o sea, perdemos tiempo, como tú dices, de repente perdemos tiempo porque estamos metidos en el celular, de repente estamos perdiendo el tiempo porque no estamos haciendo nada, estamos sentados frente a una televisión consumiendo series y películas que otra vez, yo no tengo nada en contra de la distracción, pero hay veces que la gente se dedica más a hacer eso. Entonces, a veces para ver la película, y yo he sido víctima de eso también, a veces nos ponemos a ver un serial, entonces tú dices, bueno, vamos a un capítulo más.
sacrifiqué 40 minutos de sueño. Pero vamos a dar uno más porque me quedé con la duda. Otro sacrificio de sueño. O a veces, como yo veo en lo que pasa en las grandes redes sociales o en las grandes cadenas de noticias. Entonces te dicen, y a las 11 de la noche vamos a dar la noticia y vamos a explicarles a ustedes cómo van a solucionar X problema. Entonces, tú te quedas despierto hasta las 11 porque tú quieres solucionar el problema. Y cuando resulta que viene a ver la noticia, te dice, bueno, en el próximo segmento te lo voy a explicar. Y en el próximo segmento, entonces antes de irse, vamos a decirle a ustedes cómo va a estar el tiempo mañana. Entonces tú te quedas despierto en esa rutina. Miren, si mañana en la mañana está lloviendo, agarra el paraguas. No te hace falta que alguien te diga la noticia para una cosa tan sencilla como que tú tienes que agarrar tu paraguas o tenerlo en el carro. Obviamente hay unas industrias que sí necesitan ver eso, industrias turísticas que sí tienen toda una logística que tienen que estar pendientes de eso. Pero nos hemos aferrado a muchas cosas donde nos hacen perder el tiempo. Hay veces que de repente tú ves, no, estás metido en el gimnasio 40 minutos como mínimo, es lo necesario para hacer un ejercicio efectivo según los especialistas. No, pero estamos 3 horas metidos en el gimnasio. Pero en el gimnasio tú no estás entrenando 3 horas de efectivo, tú estás caminando, tú estás conversando, tú estás hablando, tú estás haciendo toda una cantidad de actividades, pero son 3 horas a las cuales no estás haciendo nada. Obviamente tienes también tu cosa de tu traslado, por ejemplo, hay gente que tardan 1 hora, 1 hora y media en llegar a un punto A a un punto B y también el tiempo está ahí. Pero durante ese tiempo, ¿qué están haciendo? Tú y yo somos de una generación donde escuchábamos audiocassette, entonces estábamos manejando y estábamos escuchando una conferencia. O tú como profesor estabas escuchando un lecture, estabas escuchando alguna cosa o algo que tenía que ver con eso. No, la gente ahorita lo que hace es escuchar música y lo que escucha es noticias. No te estás alimentando la mente. Y ojo, no estoy diciendo que no tienes que estar informado, pero para estar informado tú no tienes que esperar la noticia de las 11 porque a las 12 va a ser la misma noticia de las 11, salvo que haya un breaking news. Y si te das cuenta ahora, todo es un breaking news. Entonces no hay tiempo para preparación. No hay tiempo para tú preparar tus alimentos para el día siguiente. No tienes un tiempo donde tú dices, bueno, mira, yo voy a agarrar y voy a pensar. Hagan ese ejercicio. Mire, agarra y no lo hagan por 1 hora. Nada más háganlo por 10 minutos. Digan, mira, voy a dedicar 10 minutos a pensar. Voy a agarrar una libreta amarilla o una libreta blanca. Voy a agarrar un bolígrafo y voy a agarrar y voy a pensar. Voy a escribir todos mis pensamientos. Y trata de no agarrar el celular. Y te vas a dar cuenta que gente no logra hacer eso. Porque lo que pasa es que cuando te enfrentas al papel y te enfrentas al lápiz, ¿qué quieres que escriba? ¿Qué voy a pensar? ¿Qué quieres que piense? Entonces, si la gente no tiene un plan, mira, y esta es otra que a mí me encanta. Si tú no tienes un plan para ti, vas a encajar en el plan de otra persona. Eso lo aprendí muy temprano en mi vida. Eso es una frase de Terence McKenna. Si tú no tienes un plan para ti, vas a encajar en el plan de otra persona. Y muchos de nosotros, para no decir la gran mayoría del mundo, estamos en el plan del gobierno, estamos en el plan de la economía, estamos en el plan de las redes sociales, estamos en el plan de otra persona. No estamos en nuestro propio plan. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Las necesidades o los sueños que nosotros tenemos en la década de los 20 no es la misma de los 30, no es la misma de los 40, no es la misma de los 50, obviamente no es la misma de los 60. Las personas tienen una edad emocional, tienen una edad cerebral y tú te das cuenta cuando una persona va envejeciendo, porque la persona que va envejeciendo va pensando y acordándose del pasado. El joven va pensando y qué va a hacer en el futuro. Pero tienen que haber un equilibrio en ambos para que puedas ver tu pasado, para ver hacia dónde vas a ir y qué estás haciendo con tu presente, qué estás haciendo con tu tiempo. Entonces, esas 8 horas, que es la que todo el mundo goza, que las utiliza a su discreción, sea para trabajar, sea para entretenerse, sea para otra cosa, sin sacrificar la del sueño, que son muy importantes. Yo creo que las del sueño no deberían tocarse, salvo que la persona lamentablemente tenga que trabajar o trabajar de noche. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué estás, hacia dónde mueves tus agujas? ¿Qué te hace a ti levantarte en la mañana y querer salir a trabajar? Tú sales a trabajar para conquistar un sueño. Eso es otra cosa que me enseñó mi abuelo. Una persona sin un sueño no necesita trabajar. Y una persona sin trabajo no necesita soñar.
¿Qué es lo que tú quieres? ¿Es esa vacación? ¿Es ese carro? ¿Es la tranquilidad? ¿Es tener la platica metida en tu cuenta bancaria donde no tengas problemas? ¿Tienes tú 6 meses de ahorro garantizado que te permitan a ti poder vivir sin ningún problema? Y fíjate lo que pasó en la pandemia. En la pandemia, durante 2 años de la pandemia, las personas que lograron salir adelante fueron las personas que estaban pensando cómo hacer y cómo reinventarse durante la pandemia. Hubieron otras personas que no lo hicieron y se ahogaron en el problema, encajaron en la solución del gobierno, encajaron en las soluciones que estaban haciendo, y la industria que más dinero hizo fueron las de las redes sociales y las compañías que estaban generando videos y audiovideos, porque todo el mundo lo que se puso fue a ver series. Muy poca gente hizo algo con su vida durante la pandemia y ahora estamos pagando las consecuencias de eso. Me quiero detener poquito, Carlos, en las 8 horas, en las 3 divisiones de 8 horas de sueño. Me imagino que 8 horas son de trabajo, de producción o de empleo, lo que sea, y habrá 8 horas de ocio. A veces nos enfocamos en que tenemos que producir para ganar dinero y en las 8 horas de ocio pues para hacer algo, pero pasamos de noche la importancia de saber dormir, de aprender a dormir o entender los beneficios del sueño o este equilibrio en el sueño. A veces lo damos por hecho, pero dormimos mal. El otro día escuchaba que gran parte de la población adulta en Estados Unidos toma una píldora para dormir, requieren ayuda externa para dormir, a lo mejor nomás para caer rendidos, pero no tienen sueño pleno de descanso. ¿Por qué es tan importante aprender a dormir? ¿Y qué tips nos puedes dar, Carlos, para tener una vida de calidad basada en un buen sueño? Bueno, fíjate, Alejandro, eso es un punto muy interesante y vamos a hablar de una técnica que se llama 10-3-2-1-0. El sueño, como mencioné antes, es un fenómeno bien interesante porque todo el mundo pasa por él. Quieras o no, en algún momento tu cuerpo te va a exigir que se va a apagar y te vas a quedar dormido. Pero el fenómeno que estamos viendo es que la gente se está quedando dormida en sitios inapropiados. ¿Qué quiere decir esto? Tú de repente te montas en un autobús o te montas en un tren y ves gente que está quedándose dormida camino al trabajo, o es porque tuvo un segundo trabajo y está saliendo a una guardia o un turno de trabajo y aprovecha quedarse dormido. Y ves gente que de repente está tomando un vuelo y están descansando, se están quedando dormidos y resulta que está amaneciendo el día. O sea, se están quedando dormidos en sitios inapropiados o un sitio donde están esperando, o se quedan dormidos dentro del cine. O de repente tú mismo estás sentado en medio de una conversación y te apagaste y te quedaste dormido. ¿Por qué eso? Bueno, lo que pasa es que hay una cosa que se llama fragmentación de sueño. Y la fragmentación de sueño es cuando tú no transicionas en todos los estados de sueño de acorde a como debería hacerlo durante la noche. Y existe un fenómeno, sobre todo aquí en los Estados Unidos, donde se está viendo mucho eso, es que la gente está teniendo algo que se llama apnea obstructiva de sueño. Y es que durante la noche tienes una pausa respiratoria de 10 segundos o más y tus niveles de oxígeno bajan. Entonces, ¿qué pasa? Te estás quedando dormido y algunas personas quizás roncando, pero de repente hay una pausa. O sea, no respira y la persona de repente hace un movimiento o hace un ronquido fuerte y perturba el sueño. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? El nivel de oxígeno no le está llegando bien al cerebro, le manda una señal al cuerpo, el cuerpo se mueve, entonces el corazón empieza a palpitar un poco más rápido para generar la falta de oxígeno que está ocurriendo. Entonces, esa fragmentación del sueño hace que las personas no logren concentrarse bien, no logren enfocarse, no logran tener claridad mental y tiene otra incidencia a nivel cardiovascular y otra cantidad de cosas. Después está la gente que dice que cree que necesita algo para dormir. Entonces son estas personas que han creado una codependencia de algún fármaco o algún remedio natural para poder dormir. Y ahí hay una cosa que está bien interesante, que es que la gente está tomando melatonina para poderse acostar a dormir. La melatonina es una hormona que tú generas naturalmente, está en la glándula pineal, ahí es donde se genera, pero la melatonina tiene una característica específica que es bien interesante. Es una hormona que funciona en la oscuridad.
Entonces, no importa cuánta melatonina tú te tomes, si tú tienes el celular y lo tienes prendido delante de ti, de tus propios ojos, eso genera blue light. Entonces, ¿qué pasa? Que tú te estás tomando la melatonina y ella no está haciendo el efecto. ¿Por qué? Porque tú mismo estás actuando en contra de ella, o te acuestas a dormir con la pantalla gigante en la habitación porque tú tienes que tener el último televisor de moda. Y resulta que eso tampoco te permite dormir. Duermes con un cuarto cargado de muchas cosas. Las habitaciones deberían realmente tener dos propósitos: para descansar y para procrear, más nada. En los cuartos no deberían estar cargados de electrónicos, no deberían estar cargados de cosas con lucecitas, porque eso te altera, te activa el cerebro. Entonces, ese es el otro problema, que la gente está dependiendo de eso. Entonces toman melatonina. Entonces ahora también que si lo sacan en gomis para dárselo a los niños, y a los niños los acuestan a dormir, bueno, ve la televisión y te acuestas a dormir. O peor aún, que eso es otra cosa que yo veo mucho, los padres se acuestan a dormir, están cansados, obviamente tienen las obligaciones que tienen que hacer de salir y buscar el sustento y levantarse en la mañana y llevar a los niños a la escuela y todo eso. Cierran la puerta del cuarto y el niño se queda solo con un televisor o con una consola de video y están jugando hasta las 2, 3, 4, 5 de la mañana, o están metidos en un iPad o un celular hasta que se quedan dormidos con eso. Entonces se están cortando el sueño y después académicamente no rinden en la escuela. Y es porque sencillamente no hay un horario donde todo tiene que pararse. Y aquí entra la fórmula que yo te iba a mencionar. 10, 3, 2, 1, 0. 10 quiere decir que 10 horas antes de acostarte a dormir es la última vez que vas a tomar alguna bebida energética o de café. Vamos a asumir que la persona se va a acostar a dormir a las 10 de la noche. Entonces, quiere decir que al mediodía sería su última tacita de café, su última bebida energética. ¿Qué otra cosa? Hay mucha gente que toma bebidas como Gatorade y todas estas sustancias energizantes como que si fueran refrescos. Entonces, eso también tiene una incidencia cardiovascular horrible, pero eso es tema para otro día. Entonces, a las 12 del mediodía es tu última ingesta de cafeína. Ahora viene el número 3. 3 horas antes de acostarte a dormir, esa sería tu última comida fuerte del día. Entonces, eso quiere decir que a las 7 de la noche, a más tardar, es la hora que deberías estar cenando. Tu cena debería consistir en algo ligero, algo que permita que tu digestión no sea tan pesada, porque cuando tú comes alimentos fuertes, toda la sangre se te va hacia el estómago para desdoblar los alimentos. Entonces, obviamente, tu cuerpo está haciendo una cosa que es la digestión en vez de prepararse para dormir. Entonces, a las 7 de la noche sería tu última cena. El número 2 quiere decir 2 horas antes de acostarte a dormir, se paró el trabajo. Y aquí mucha gente va a tener desafíos con eso, porque hay gente que trabaja en computadora, hay gente que necesita crear ese último documento porque tienen una cita el día de mañana y tienen que entregar un informe o tienen un resultado final o están corriendo la nómina, pero esos son días puntuales, o sea, eso no es todos los días, pero si tú lo haces un hábito de todos los días, que te llevas el trabajo a tu casa, entonces tú creas un patrón de que no rompo, o sea, no salgo del trabajo, sino que continúo trabajando en la casa, y ahí pasa otra cosa, que no me dedico tiempo a mi familia o a mí mismo, y entonces toco en las 8 horas esa de distracción. Entonces, 2 horas antes de dormir, 8 de la noche, no más trabajo. Entonces, nos vamos a la número 1. ¿Qué pasa 1 hora antes de acostarse a dormir? 1 hora antes de acostarse a dormir, si es a las 10 de la noche que te estás acostando, quiere decir que a las 9 apagaste el celular o lo pusiste en modo de silencio, que nada más te entre en números específicos, que sea una emergencia, porque tampoco hay gente que tiene jóvenes y se están criando en otros estados, en otros países, entonces tienen la comunicación, en caso de emergencia hay que tener eso. Pero personas como tú y como yo nos criamos en una época donde esto no existía, y la emergencia, si era una mala noticia, te enteraba al día siguiente. Y es así de sencillo. Hemos creado, mire, yo digo que el celular se ha convertido en una extensión del brazo, lamentablemente, pero bueno, es un mal necesario. Pero 1 hora antes, 0 electrónico. Ya no deberías estar viendo televisión, ya no deberías tener el iPad, ya no deberías tener el celular prendido. Todas estas cosas que son distractores ya deberías tener. Entonces, ¿qué hago? Agarra un libro.
conversa con tus hijos, conversa con la otra persona que tienes al lado, conversa con tu persona con la que estás compartiendo tu vida, o con tu mascota, o si estás tú solo. Piensa, conversa contigo mismo. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, lo que vas a hacer es una cosa bien sencilla. Y le voy a poner un ejemplo. O sea, yo vengo aquí, yo lo tengo aquí en mi oficina porque yo practico lo que digo. Yo vengo, yo apago mi luz de aquí arriba y entonces yo tengo una luz que es amarilla que me permite a mí bajarle la cantidad de luminosidad que tiene la habitación para que yo pueda empezar a preparar a mi cerebro, a mandarle una señal que le diga al cuerpo, mira, es hora de parar de hacer cortisol y vamos a empezar a generar melatonina. Entonces, 1 hora antes, 0 electrónico, 0 cosas de esas. Puedes ponerte, si tú quieres, tu música de meditación. Yo le recomiendo mucho a la gente canales de YouTube donde ellos busquen música que tenga la frecuencia 432, porque eso te ayuda a entrar en sueños delta y te ayuda a establecer eso, y lo puedes hacer. Hay cualquier cantidad de canales, inclusive pantallas negras, o sea, donde tú lo tienes toda la noche puesto ahí y tú puedes inducir tu sueño a eso. Y el 0 quiere decir no snoozing, o sea, 0 alarmas repetitivas en la mañana. Porque hay gente que de repente se tiene que levantar temprano, entonces pone una alarma a las 6, una a las 6:05, una a las 6:10, una a las 6:15, una a las 6:20, una a las 6:25, una a las 6:30. Mira, es preferible que ya tú tengas tu tiempo contabilizado, donde tú digas, mira, yo lo más tarde que me puedo parar es a las 6:30 y con eso me alcanza el tiempo para todo. No pongas esa alarma a las 6 de la mañana. Ponla a las 6:30. Procura que suene una sola vez de tú tener que levantarte así, para que esa media hora que tú estés durmiendo la aproveches al máximo. Porque esta es otra cosa. Durante la noche los ciclos de sueño se van moviendo en diferentes horarios. Y el ciclo de sueño del estado REM, que es Rapid Eye Movement, que es donde tu cuerpo por lo general está en su estado más profundo, es más largo en la madrugada hacia cuando tú te tienes que despertar. Entonces, por eso es que mucha gente a veces, cuando suena la alarma, dice, estaba soñando. O mira, qué difícil se me puso con la cuestión de la alarma. Es porque estás en estados profundos. Entonces, no te quites esa media hora, sino aprovéchala y duerme esa media hora y te levantas una sola vez. Y no estés en esa guerra constante con el despertador, que es algo que también los muchachos hacen y no aprovechan eso. Entonces, ahí lo tienen. 10, 3, 2, 1. 10 horas antes de acostarse a dormir, 0 cafeína. 3 horas antes de dormir, tu última comida. 2 horas antes de dormir, 0 trabajo. 1 hora antes de dormir, 0 electrodoméstico o 0 cosas electrónicas. Y 0 no le estés dando tanto a la alarma para poderte despertar en la mañana. Carlos, el 10, 3, 2, 1, 0 es, bueno, aquí tomé nota, es un factor que consideraré para el sueño, y es un tema que estamos hablando de la administración del tiempo, pero como una falta de buen sueño o de buenos principios como este para tener un sueño de calidad, ¿cómo puede afectar esto nuestra salud, nuestro equilibrio físico, mental? ¿Cuál es la repercusión de no dormir bien para no estar bien físicamente? Bueno, fíjate, eso tiene muchas variantes. O sea, la primera recomendación es vayan a ver a su médico de cabecera. Vaya a hablar con su doctor y que le haga un cuestionario que es el ISS, que es una autoevaluación que tú te puedes hacer, y dependiendo del número de eso, él puede ayudarte a generar un mejor diagnóstico. Eso es lo primero. Vayan a su médico de cabecera. Y fíjense algo bien interesante. Son muy pocos los médicos que a veces cuando tú vas a hablar con ellos te preguntan ¿cómo estás durmiendo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si una persona está roncando, y ojo lo que voy a decir, si una persona está roncando no quiere decir que tiene apnea de sueño, pero uno de los indicadores de que la persona tiene apnea obstructiva de sueño es que ronca. Y es porque no sabemos diferenciar entre lo que es un ronquido con una pausa respiratoria. ¿Por qué? Porque la persona de repente está roncando constantemente y existe esta pausa y de repente retoma el ronquido otra vez, y eso es un indicativo de que la persona tiene apnea de sueño.
Entonces, ¿qué pasa? Si la persona duerme sus 8 horas y se levanta y está cansado, está fatigado, no tiene energía suficiente, ahí pueden estar sucediendo una cantidad de cosas que están ligadas al sueño. Las enfermedades cardiovasculares están ligadas muy de cerca con lo que tiene que ver cómo la persona duerme. De hecho, la hipertensión idiopática, a veces no saben de dónde viene y resulta que porque tienes este desbalance durante la noche y no estás durmiendo bien y no te estás oxigenando bien, no te logran controlar la tensión. Entonces es importante que te haga un estudio de sueño. Entonces inclusive ahora hay tecnología que te lo puedes hacer hasta en tu casa, no tienes que pasar la noche fuera de tu casa en un laboratorio, pero es importante que te hagas eso. Entonces, otra de las incidencias que tiene a nivel, cuando te estás desarrollando, desde que eres un niño, que estás empezando a crecer y crecer y nos damos cuenta, los bebés duermen más de lo que están despiertos. Y ahí es donde se está desarrollando el cerebro, tu ciclo circadiano se está empezando a ajustar, tus hormonas están empezando a liberarse, el crecimiento de los huesos, la oxigenación de los órganos para que se formen correctamente. Entonces, si tenemos patrones de interrupción de sueño, entonces vamos a empezar a tener incidencias en eso. Entonces, a una persona adulta, obviamente ya está toda formada, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, es una persona que está irritable. Es una persona que no logra concentrarse. Una cosa tan sencilla como de repente dice, no me acordé dónde puse eso, estoy empezando a perder la memoria. No, es que no te estás oxigenando bien mientras estás durmiendo. Entonces, no logran también tener la capacidad de enfrentar el problema de los días. O, como muchas otras personas hacen, prefieren dormir y duermen mucho para no enfrentar los problemas de la vida, porque esa es la otra. O sea, muchas veces la gente utiliza el sueño para lo que no es. O sea, la persona de repente piensa, mira, me voy a acostar a dormir porque si me acuesto a dormir no tengo problema. Y resulta que cuando se levanta, el problema está ahí. La letra del carro tienes que pagarla, tienes que pagar la renta, tienes que ir a la universidad, vas a tener el examen. Y a veces nos preocupamos mucho por los problemas y cuando vemos los problemas a veces ni pasan. Pero es muy importante que tú puedas comprender y entender que la higiene del sueño, porque ese es otro término, la higiene del sueño no se trata solo de bañarte y acostarte a dormir, no, es crear buenos hábitos de sueño. ¿Qué son esos? Algunos pasan por tener el cuarto oscuro. Ahí estábamos hablando de quitar los electrodomésticos, quitar los televisores y todas las cosas que generan luces. Es acostarte a dormir a la misma hora y levantarte a la misma hora. Que ese es otro patrón que yo veo muchísimo, sobre todo lo veo aquí en los Estados Unidos. Que viene el fin de semana y entonces nos quedamos despiertos hasta alta hora de la madrugada y dormimos y dormimos eso. No, el ciclo circadiano es todos los días, no se para porque viene el weekend. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en niños es muy importante que mantengan esa rutina, que se acuesten a la misma hora, se levanten a la misma hora y entonces van ahí cuadrando sus módulos de sueño como habíamos comentado, 8 horas para dormir, 8 horas para estudiar y 8 horas para recrear o para pensar o para querer hacer lo que es eso. Entonces ahí vamos educando el cuerpo. Otra cosa es que la temperatura debe estar baja. La temperatura recomendada está entre los 68 y los 70 grados Fahrenheit para que el cuerpo, él sube y baja de temperatura mientras estás dormido. Entonces, si estás en un sitio frío, el lóbulo frontal baja la temperatura un poco y duermes más profundo. Entonces, es importante tener esa temperatura adecuada. ¿Es bueno, perdón, Carlos, tener algún ventilador o algo para dormir? Sí, claro que sí. Hay personas que utilizan eso para que se le pueda estar fresco. Obviamente no todo el mundo tiene acceso a un aire acondicionado central o vive en sitios donde hay mucho calor, eso es importante. Y también hay gente que ha desarrollado lo que es el uso de white noise, que es ese sonido del ventilador, es lo que los ayuda a relajarse y concilian el sueño. Ahora, lo que tienes que tomar en cuenta es que tampoco es bueno que duermas con el ventilador pegándote a la cara. ¿Por qué? Porque si eres una persona que de repente tiendes a abrir la boca mientras estás dormido, se te reseca la boca porque se te está secando, entonces no puedes respirar bien, se te seca la nariz. Y hay personas que, créanlo o no, tienen problemas en la vista. ¿Por qué? Porque les seca el ventilador, les seca los ojos y entonces crean blefaritis y se le hacen como unas lagañas en los ojos y se le hace difícil abrir los ojos, pero es eso. Ahora, no quiere decir que no tengas el ventilador en movimiento o un abanico de techo donde tengas eso.
Ahora, también es importante, si estás en un sitio de calor, dormir ligero de ropa, ¿ok? Hay muchas personas que duermen sin ropa, pero si tú puedes dormir ligero de ropa y que no tenga ligas, nada que te apriete o te apriete los pies, las medias, que tú te quites las medias en la mañana y veas la forma de la media. Es importante que sea holgado, que nada te prevenga la circulación. ¿Qué posiciones del cuerpo dormir? El cuerpo naturalmente va a buscar su espalda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una gran generación de personas que sufrimos de una enfermedad que es la enfermedad del codo. Y la enfermedad del codo es que tu pareja te da con el codo así porque empiezas a roncar y te tienes que voltear. Eso es lo que es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Duerme en la posición que tú quieras. Tú duermes en la posición que tú quieras porque tu cuerpo se va a moldar y se va a ajustar a lo que tú quieras. No busques forzar posiciones. Entonces, hay una industria por ahí que entonces está que te elevo la cama, que te la bajo, que si la ciencia, que si aquella cosa, que todo. Miren, nosotros hace 150 años dormíamos en el piso y es una de las mejores generaciones que ha habido. El confort es importante, pero no sacrifiques tu salario ni sacrifiques económicamente tu vida por una cama de $2,000 si no estás haciendo otras cosas también. Carlos, dormir bien como principio de vida, como principio de administración del tiempo, como ese catalizador que nos permite estar en equilibrio físico, emocional, mental, a partir de dormir bien. Se me viene a la mente ahorita, hace muchos años me acuerdo haber visto, es una película de Al Pacino, creo que se llama Insomnia, donde comete una serie de errores en su trabajo por no dormir, porque estaba en Alaska y el tema del sol y estas cosas, y es una buena película. ¿Qué hacer para no vivir estos principios, para no tener un sueño, experiencias negativas como estas de la película, sino para tener una vida en balance, en equilibrio, vivida acorde a principios fundamentales de desarrollo humano, de bienestar personal, de claridad mental, de bienestar, fuerza, entusiasmo físico? Dormir bien es algo que pasamos inadvertido porque pensamos que es normal pasar una buena noche o una mala noche. Carlos, ¿por qué surgió en ti esta necesidad de aprender, de estudiar, como lo llamas tú, la ciencia del sueño o la higiene del sueño, y el por qué sumergirte en esta área del conocimiento humano que a veces exploramos poco? Bueno, yo he trabajado con la salud por muchos años, por muchos años, y uno de los negocios que teníamos en Venezuela era una clínica de fisioterapia, y entonces siempre estuvimos, mi esposa y yo, ligados al área del sueño. Ella lo hizo por la parte de su carrera, yo lo hice por la parte mía. Cuando llegué a los Estados Unidos y empecé a buscar trabajo, una de las oportunidades que se me presentó fue aprender polisonografía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como un hábito de estudio, no lo vi como un trabajo, lo vi como mi profesión, lo vi como mi carrera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A lo largo de estos 15 años y a lo largo de muchos estudios que he realizado, muchos pacientes que he compartido su historia, estar envuelto en estudios farmacológicos, en el aspecto técnico de la interacción que tienen los fármacos y cómo buscan averiguar las interacciones que tienen las drogas con el sueño. Eso para mí fue fascinante. Entonces, he hecho una carrera de estudiar estas cosas, el por qué el ser humano duerme, cómo duerme, qué pasa mientras estamos durmiendo. Yo tengo la bendición de que lo puedo ver físico cuando está pasando. Yo puedo ver lo que está pasando cuando una persona está durmiendo a través de la tecnología que utilizamos. Puedo ver cómo tienen los estados de sueño, cómo se está moviendo, cómo interacciona una cosa con otra, qué pasa cuando hay una pausa respiratoria, si la persona ronca más o no ronca más, el efecto del electrocardiograma. Podemos ver anormalidades, podemos ver desarrollo de gente que de repente tiene un desorden de sueño.
que se conoce como REM Behavior Disorder, que están en estados de REM, están en estados profundos y logran salirse de la atonia y se mueven y gritan y hablan, y eso son parasomnia. Entonces eso es fascinante, y yo he hecho una misión de estudiar esto, pero a profundidad, y apoyándome obviamente en toda la academia, y agradecido a todos los doctores que día a día comparten sus enseñanzas con todos los que estamos en este campo y hacemos esto de la profesión. Esto para mí no es un trabajo, esto para mí es una pasión, y eso para mí ha sido una diferencia, porque lejos de aplicar otra vez los principios de Napoleon Hill, como el que más me fascina, que es el ir la segunda milla, el going the extra mile, o ir el kilómetro más, como se llama. Cuando tú haces esto y tú das más y aprendes más, entonces tú vas a poder tener mejores beneficios, vas a poder tener mejores ingresos, tú vas a poder estar preparado para recibir más información. Y a mí me falta muchísimo más por aprender, porque en el mundo del sueño esto es fascinante. Y lo que tú mencionabas en la película Insomnia, los grandes desastres que han ocurrido por las personas no estar dormidas adecuadamente sus 8 horas, ha podido ser, prevenible totalmente. Uno de los grandes desastres fue el del Exxon Valdez, y se determinó que fue porque la tripulación no estaba descansando bien. De hecho, aquí en los Estados Unidos, y yo me imagino que en muchos otros países, los camioneros, los transportistas tienen obligatoriamente que parar y tienen que descansar. Hay entes aquí en los Estados Unidos donde le están exigiendo a sus conductores que se hagan pruebas de sueño. Entonces es algo bien serio. Y véanlo de esta manera. O sea, miren, si tú tuvieras que hacerte una cirugía muy delicada, que tu vida dependiera de eso, ¿tú preferirías que fuera un doctor que fuera la persona con las mejores competencias, o una persona que tuviera las mejores competencias y estuviera durmiendo bien? Entonces, obviamente, yo quisiera que el cirujano fuera una persona que estuviera descansada. Y de hecho, cuando te das cuenta, las cirugías de emergencia son cirugías de emergencia, no matter what. Eso tiene que suceder en ese momento, porque eso es lo que le va a salvar la vida a la persona. Pero cuando te pones a ver, las cirugías están programadas y suceden la mayoría en la madrugada o temprano en la mañana. ¿Por qué? Porque estos doctores han descansado, han dormido, se dedican a dormir, a prepararse para la cirugía, y descansan y conocen sus limitantes. ¿Me entiendes? Y a algunos, lamentablemente, como en todas las áreas de la vida, porque lo ha habido a nivel de tránsito, lo ha habido a nivel aeronáutico, lo ha habido en el área de la medicina, lo ha habido en el área hasta del supermercado. Es más, una cosa tan sencilla: una persona que está trabajando en una caja registradora, no descansa bien, no duerme bien, puede dar un vuelto equivocado, puede dar un cambio equivocado, porque no se está concentrando bien, y la ganancia del día de ese negocio puede depender de eso. O una decisión de vida. Tú puedes tomar una decisión que tú lamentablemente no estás bien descansado y no tienes una buena claridad mental, y tu decisión no está de acorde a, primero, tus principios, segundo, a quién eres. Entonces, o sea, por eso es que hay veces que de repente tú escuchas una frase que te dice: mira, vamos a tomar una decisión, y te dice: let me sleep on it. Déjame dormir sobre ello, déjame pensarlo, entonces de repente te acuestas a dormir. Eso es otra técnica también, que te acuestas a dormir pensando en un problema, y de repente en la mañana cuando te levantas, oye, mira, esa era la respuesta que estaba buscando. Carlos, hoy hemos hablado de desarrollo humano, de propósito, hemos hablado del pensamiento crítico, de la administración del tiempo, por supuesto, del equilibrio físico, mental, emocional a partir de un buen sueño. Has hablado de la extramilla. Tocamos un poco temas relacionados con educación financiera. Todo esto se reduce, en general, a principios de éxito de Napoleon Hill. Los dimos brochazos. Quisiera despedirme antes de terminar y tocando este tema. ¿Cómo definirías tú el éxito? ¿Qué es para ti el éxito? A veces
hace rato hablábamos del paradigma del tener, hacer, ser, para mejor cambiarlo por empezar siendo, y luego hacer, y luego al final tener. Y a veces tenemos este enfoque tergiversado sobre lo que es el éxito. Acudiendo a todo lo que sabes de desarrollo humano, a todo lo que has leído, a todo lo que has estudiado, a todos los grandes maestros que han sido influencia en tu vida, a todo lo que tú ayudas más a otros a encontrar su propósito, ¿cómo definirías tú esto que nos obsesiona tanto, el éxito? Alejandro, mira, el éxito para cada individuo es individual. O sea, no existe para mí, en lo que yo he aprendido a lo largo de todos estos años, no existe una definición que diga el éxito es esto y si logras esto, esto es lo que va a ser. No. Para cada persona es diferente. Hay algunas personas que lo van a conseguir teniendo cosas materiales. Hay otras personas que lo van a tener logrando paz mental. Hay personas que lo van a lograr una vez que tengan, por ejemplo, la estabilidad financiera de que puedan cubrir 3, 4, 5 generaciones. Hay personas que van a definir el éxito en no poseer, de no tener ninguna posesión. Hay personas que viven bien frugales o son personas que viven de la aventura, de estar metido en una jungla. Hay personas que el éxito para ellos es el dar más. Hay personas que lo hacen a través de religiones. Hay personas que lo hacen a través de obras de calidad. El éxito para mí, es que tú estés bien contigo mismo. Para mí es eso, que tú tengas el equilibrio en tu vida donde tú puedas saber que lo haces bien, que cada día trae consigo su propio desafío y que no todo es perfecto. Yo creo que el éxito para cada persona va a depender de qué es lo que quiere ser. Una persona que de repente vive en un país de escasos recursos no va a medir el éxito de la misma persona que una persona que vive en un país de una primera potencia. Pero la persona que de repente vive en un país o una situación de bajos recursos tiene la habilidad de ver la naturaleza, tiene la habilidad de ver las estrellas. Mira, eso es algo que, por ejemplo, muchas personas a veces lo damos por sentado, ¿no? Miramos arriba y no somos capaces de ver la cúpula de la Tierra y no vemos las estrellas, y es porque vivimos en una ciudad donde hay mucha luz. Entonces no tenemos el tiempo de apreciar estos milagros de la inteligencia infinita. Y hay otra gente que sí lo hace y de repente se acuestan a dormir con la barriga vacía, pero duermen bien, se levantan, no tienen problemas. Su desafío es conseguir una fruta al día siguiente. Entonces, por eso el éxito para cada quien es diferente. Lo que es importante es que el éxito jamás debe, nunca, en ninguna forma, abusar de otra persona en cualquier nivel, sea físico, financiero, emocional, en cualquier forma. No puede comprometer la integridad de otra persona. El éxito es personal. Tú puedes hacer una alianza estratégica y todo un grupo puede ser exitoso, pero no al precio de otra persona. Lo segundo es que el éxito tú puedes compartirlo, no es algo que tú vas a agarrarte del éxito de otra persona y vas a robar del éxito de otra persona y decir que es tuyo, porque a la larga vas a ser una persona vacía. Entonces, el éxito para mí, para lo que es Carlos Zambrano, es lo que comentaba al principio. Seguirme desarrollando en ese ser, porque no he terminado. Yo no creo que el ser se termine de desarrollar. Sigo haciendo cosas. Las cosas que quiero tener son las cosas que he cambiado. Ya no tengo tanta fascinación por cosas materiales. Yo creo que ya tengo materialmente lo que necesito. Lo que tengo ahora que tener es más energía para dedicarle a mi familia, a mis amigos, a conocer gente nueva, a aprender nuevas culturas, para poder dar más y construir un legado. Pero el legado que estoy tratando de construir es para mis hijos, para mis nietos y para generaciones futuras que aún no han nacido, que puedan voltearse y ver, oye, mira, esto que estoy pensando, esta manera de pensar fue producto de algo que sucedió antes que mí. Y creo que eso es uno de los grandes secretos del legado de Napoleon Hill.
El secreto de Piense y Hágase Rico no está en el libro, está en cada uno. Lo que uno utilice el libro y lo utilice como un manual de estudio es lo que va a determinar lo exitoso que es. Si desglosamos el título, te dice, piense y hágase rico. Piense, hay que pensar. Entonces, en lo que dedicamos nuestro tiempo para nosotros mismos, conectarnos con la inteligencia infinita, nosotros, cada quien va a medir el éxito como quiera. Piense y hágase rico, Carlos. El éxito es una experiencia personal, es estar bien con uno mismo, es también la construcción de un legado personal para generaciones futuras. Y creo que todo esto nos une a ti y a mí, a todos aquellos que nos hemos sumergido en este maravilloso mundo del crecimiento humano que ha cambiado nuestras vidas, ha cambiado en muchos sentidos nuestra circunstancia, nuestro entendimiento de por qué vale la pena vivir y trascender en esta hermosa experiencia de vida. Carlos, antes de irnos, algo que te gustaría agregar para nuestra audiencia? Quizá muchos por primera vez escuchando términos como los que aquí vertimos, quizá otros ya más experimentados en este maravilloso mundo. Algo que quieras decir antes de despedirnos para nuestra audiencia en México y América Latina en general. Bueno, primero que nada, darte las gracias, Alejandro, por esta maravillosa entrevista y permitirme compartir con tu audiencia. Un saludo grandísimo al pueblo de México. Los tengo en el corazón, tengo muy, muy buenos, no solo recuerdos, sino anécdotas, historias y cosas que he compartido con mucha gente de México. Es un pueblo cálido, latino, cariñoso. Mis mejores deseos para todos ustedes y obviamente Latinoamérica en general, toda la gente de habla hispana del mundo y no solo habla hispana, cualquier persona del mundo, mis mejores deseos, mis mejores vibraciones para todo el mundo, que nos convirtamos en un país, no solo los Estados Unidos, sino un hemisferio, un mundo un poquito mejor, si elevamos nuestra frecuencia, si dejamos hábitos malos y los sustituimos por hábitos buenos. Y en un futuro estoy aquí a sus órdenes, cualquier cosa que necesiten, cualquier pregunta que tengan, tienen a Alejandro y se la pueden hacer y él me la hace llegar y yo con mucho gusto la responderé en mis capacidades. Y nuevamente, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí creando este espacio que tanto se necesita y espero poder compartir contigo en otro podcast y en otras oportunidades, en otras cosas de vivencia de vida. ¿En dónde te puede encontrar, Carlos, la gente que nos escucha? Perdón, si nos puedes decir tus redes o página web, ¿dónde te puede encontrar la gente que esté interesada en contactarte? Mi página web es mi nombre, Carlos Zambrano Bowen, Bowen y Zambrano con Z.com. Ahí esa es mi página web. Igualito, esa es mis redes sociales, Carlos Zambrano Bowen. En todas las redes sociales sigue siendo lo mismo. Y también pueden ingresar a decideganar.com o .net, no me acuerdo, creo que es .com. Decideganar.com y ahí también pueden tener el acceso a la página web. Y obviamente a través de Alejandro, cualquier cosa que necesiten, él obviamente calurosamente y amablemente nos puede guiar hacia mis redes sociales. Ahí lo tienen, estimados seguidores de Líderes Ocultos, Carlos Zambrano, carloszambranobowen.com y decídete a ganar, ¿era? Decide ganar. Decide ganar, muy bien. Carlos, muy, muy agradecido contigo por este tiempo, hablando de tiempo, por esta pedazo del día que nos regalaste para compartir, para coincidir, para aprender de ti. Y estoy seguro que nos veremos muy próximamente en alguna otra entrevista en este podcast. Te mando un abrazo, Carlos, desde México. Muchas gracias por todo. Igual, hermano. Muchas gracias. Que pasen un feliz día, una buena semana y que acuérdense, un hábito a la vez, sustituya un hábito malo por uno bueno. Que pasen un buen día. ¿Escuchaste? Líderes Ocultos con Alejandro Miranda.